Buenos días, bienvenidos de nuevo a un programa de temporada, uno nuevo más. En esta ocasión dirigido al comercio internacional. Queremos hablar de la actividad que está pasando en la actualidad del mundo, el comercio internacional, que tanto nos ocupa y nos preocupa y nos gusta además el tema. Soy Ana Cañada, responsable de comercio internacional en Cámara, y hoy tenemos a dos empresarios aquí acompañándonos. Ha fallado un tercero a última hora, pero de todas maneras haremos una buena tertulia entre los tres. Tengo a mi lado a Ángel Tellechea, él es director de operaciones en la empresa Gimex, que se dedica a servicio logístico integral, transporte aéreo, terrestre, marítimo, aduanas, la logística completa de un transporte. La empresa nació en el año 77, eso es, fundada por su padre, y su abuelo ya venía también de generaciones anteriores dedicadas al transporte, y es una empresa familiar, además de otros socios. Y también tenemos a Nacho Campos, que es el director de exportación de la empresa Meplasjar, fabricante de artículos de protección, señalización y construcción, que seguro que por la calle alguna hayamos visto con el logo de JAR, seguro que la habéis visto, y fundada en el año 69, con lo cual son empresas ya con mucha trayectoria y que vamos a conocer un poquito más a fondo en el día de hoy. Ya una vez hecha la presentación de los dos, bueno, luego por supuesto ampliáis lo que queráis de cada uno de vuestra empresa, para conocerlas más a fondo. Queríamos saber un poco, bueno, pues el grado de internacionalización de vuestras dos empresas, ¿no? En qué países estáis vendiendo, si también importáis de alguno de ellos, ¿no? Porque el comercio internacional es comprar, es vender, es implantarse, es subcontratar, es invertir, es cooperar, todo, ¿no? Es un completo. Pero queríamos saber más concretamente eso, ¿no? Implantaciones tenéis en otros países. ¿Qué nos podéis contar de vuestro grado de internacionalización? Ángel. Bueno, nosotros, soy Ángel Tellechea, como has dicho, director de operaciones, y somos una empresa 100% navarra, con unos 130 trabajadores, unos 30 millones de euros de facturación, 17 nacionalidades dentro de la plantilla y bueno, en el aspecto nuestro a nivel presencia en el exterior estamos 100% internacionalizados. Nuestra empresa al final se dedica a moverse por el mundo y necesitamos tener contactos y recursos en todos los países. Entonces, bueno, estamos en los 5 continentes, tenemos presencia por recursos propios o agentes en prácticamente cualquier país del mundo. Tenéis oficina en Estados Unidos, ¿no? Tenemos una oficina, efectivamente, una segunda delegación en Estados Unidos, también con flota propia y recursos propios. Y bueno, al final nosotros nos debemos a los clientes y tenemos que tener recursos a cualquier sitio donde ellos vayan a Eso es, hacéis cargo de ida, de vuelta, en fin, todo lo que conlleva la logística integral de la exportación y la importación. Y Nacho, ¿en qué países estáis vendiendo? Bueno, nosotros, yo siempre he querido diferenciar mucho en lo que es vender y en lo que es exportar, ¿no? Yo considero que exportar, por lo menos mínimo, tienes que tener una presencia de 5 años consecutivos en un país con una introducción de marca. Actualmente nosotros, en este aspecto, si lo tienes en cuenta así, estamos en Europa, por ejemplo, durante más de 5 años y con una presencia de marca en Francia, Italia, Portugal, Alemania, Malta, por decir algunos países de Europa. En Oceanía llevamos también muchísimos años trabajando con Nueva Zelanda y con Australia. Aprovecho para decir que, mira, el día 15 de mayo haremos una jornada informativa sobre... Sí, no, aparte de Nueva Zelanda... Nueva Zelanda, que son países lejanos, pero queremos acercarlos un poco. Sí, pero hay un acuerdo que acaba de firmar la Unión Europea. Exacto. Entra en vigor el 1 de mayo, de libre comercio con la Unión Europea, con Nueva Zelanda. Eso es. Trabajamos fuerte con Cuba y luego trabajamos también en África. Estamos presentes en Marruecos, Costa de Marfil, Senegal, Camerún. Antes estábamos bastante fuertes en Argelia, pero llevamos ya años en que no se puede exportar a Argelia. Va a ser 2 años en junio que no se puede exportar nada. Y básicamente, digamos, trabajamos en más países, ¿no? Pero, digamos, exportar con presencia de marca y con exportación durante muchos años en estos países que os he comentado. Y nos has mencionado el Golfo Pérsico, porque Golfo Pérsico también. En su día tenemos aquí en Cámara un consorcio, una agrupación. Una agrupación y trabajamos, la verdad es que llevamos muchos años trabajando tanto con Saudi como con Kuwait y bueno, Israel, que yo lo considero Oriente Próximo. Esos 3 países básicamente. Pues he hecho operaciones en Bahrein, en Oman, Qatar, pero como exportación, esos 3. Sí. Eso no... Estáis prácticamente en todo el mundo, ¿no? Bueno, diferenciabas ese matiz, ¿no? Un poco exigente, ¿no? De 5 años de exportación. El ICEX también considera, ¿no? El Ministerio 4 años para considerar una empresa estable, exportadora estable, ¿no? Con lo cual el matiz tuyo es exigente, ¿no? Que bueno,
hay gente que con vender una vez ya dice que exporta, ¿no? Bueno, Pero efectivamente en Navarra tenemos 1000 empresas que exportan establemente con ese matiz sí, que dices, ¿no? De 4 años seguidos y otras 2000 más hasta completar 3000 que exportan esporádicamente, ¿no? O que les esporádicamente, compran, ¿no? claro. Que es el matiz también, ¿no? Eso es. ¿Cómo conseguís habitualmente esos contactos en el exterior? ¿Cómo buscas cargas de mercancías en otros países? ¿Os buscan a vosotros? ¿Cómo hacéis vuestra relación Bueno, sí que comercial? tenemos a través de una red de agentes, al final, bueno, pasa que muchas cosas que vienen hacia aquí, nosotros tenemos que dar servicio y hay otras veces que ellos mismos pues, nos ponen en contacto con otras empresas. Pero nosotros principalmente lo que hemos hecho es viajar desde los inicios, desde que se fundó la empresa, desde que mi padre fundó la empresa, no ha hecho más que viajar. Hemos O sea, estáis recogido el mucho en países testigo. del este, ¿no? Yo recuerdo al principio, ¿no? Sí, En bueno, los inicios de Polonia. Gmail fueron en Middle East principalmente. Vale. Ya hablamos del año 75, 76 en Dubái, cuando, bueno, en Dubái pues no había un hotel y arena. No Exacto, había, exacto. no Sí, había- sí, no había ahora nada parece la más, ¿no? metrópoli, ¿verdad? Pero entonces no había más que arena, Sí, había un efectivamente. Sí, hotel y sí. salías y solo había arena y eso, Somerito. y el bazar en la zona, pero no había nada, ¿no? Entonces sí que la implantación y las ventas fueron fuertes. Lo que pasa es que en aquella época tampoco había departamentos de comercio exterior, entonces hacías un poco de todo. Bueno, Exacto. Gimes es más, se fundó como General Import-Export, porque en sus inicios lo que se hacía para poder hacer logística tenías que vender primero, ¿no? Exacto. Entonces iba a los países, se vendía la mercancía Eso es. Y y además esas luego... 17 nacionalidades que has mencionado nada menos, ¿no? Es una apuesta muy inteligente, yo creo, ¿no? Por búsqueda de mercados y mantenimiento, ¿no? De esos mercados. Sí. Es decir, que Eso sí que con los años lo hemos eso ido... es. ¿De qué nacionalidades son, por curiosidad? Centralidad, pues tenemos de todo. Tenemos de países árabes, tenemos marroquíes, tenemos polacos, húngaros, Checos, yo creo también, ¿no? Sí. rumanos, ucranianos, búlgaros, Muy bien. irlandés, francés. Básicamente cada mercado que se trabaja Tenéis va alguien. por gestores que son de zona. Y siempre es más fácil, yo creo, Sí, hablar con la Sí, gente, supuesto. en tu Sí. idioma y No solo el idioma, culturalmente. Culturalmente, eso es, y eso es. culturalmente por la Eso es. cercanía y demás. Pero bueno, hay que viajar mucho. O sea, Eso yo es. sí que Importante. por trasladar un poco a la gente, pues al final es verdad que hoy hay otras formas. Las ¿vale? videoconferencias, Tenemos los teléfonos que antes no otras formas existían, de en fin. comunicación, redes y el mundo evoluciona y no nos podemos tampoco quedar atrás, pero el contacto vis a vis y el ir y ver los sitios, al final, mi padre Néstor siempre ha dicho que rentabilizas, todos los viajes siempre se rentabilizan. Es verdad que no das en el punto correcto y no todos los viajes hay viajes que dices, has quedado en el sitio y con las 3 personas que he llegado ya está hecho, he visto que tienen recursos, que todo funciona. Hay otras veces Que cuesta más. que cuesta un poquito más, pero siempre te quedas con las pinceladas y con los contactos que te ayudan luego a tirar de hilos. tirar de hilos. Pero bueno, siempre hay un trabajo previo al viaje de contactos que a veces Exacto, preparar también el viaje. nos apoyamos en el ICEX, en cámara también, Exacto, para que nos den también. algún contacto. Eso es. Pero bueno, por lo general nosotros al final, al tener una red de agentes tan amplia, mucha parte de los contactos van, al final son a través de otros contactos, Eso ¿no? es, sí, uno va tirando Ellos del mismos hilo. los van tirando. En vuestro caso, Nacho, ferias, viajes Sí, también, nosotros ¿cómo buscáis ferias los internacionales contactos? sectoriales, misiones comerciales, ya sea con cámara, con ICEX, contactos del mercado, sinergias. Nosotros también hemos conseguido muchos clientes a través de agentes comerciales en país o que trabajen en esos países, bien sean multicartera o individuales, ¿no? Y lo que estamos trabajando mucho es contactos a través de la web de la empresa desde hace un tiempo. Nos llegan muchas empresas interesadas en importar nuestros productos y lo estamos trabajando fuerte tanto en B2B como venta normal, ¿no? Pero básicamente... ¿Comercio online también hacéis? Sí, comercio online muy poquito. Por eso, lo que estamos haciendo es mucho business to business. Sobre todo estamos fabricando ahora mucho para private label, para otras empresas, sobre todo en Europa. No hemos mencionado igual los productos que hacéis, que fabricáis en Bueno, nosotros básicamente se fundó en el 69. Es una empresa familiar de segunda generación, ahora mismo está dirigida por María Mayo, que es la gerente, ¿no? Y nosotros tenemos 3 líneas de producto que fabricamos, básicamente relacionadas con construcción, que es protección individual y colectiva, señalización y consumibles de construcción. Todo cascos, muy relacionado con protección individual, desde cascos, arneses, etcétera, protección colectiva, sistema de protección
de borde, Ujú. todo el tema de señalización en construcción y luego mucho consumible de construcción. Eso es básicamente las 3 líneas que fabricamos aquí en Esquirov, Ujú. en Navarra. Empresa, por supuesto, 100% Navarra y empresa familiar. Ujú. Y ya te digo, las formas de conseguir clientes, estas que os he mencionado, Sí. estas 5, básicamente. Ujú. Vamos a ver en Ujú. otras, como has dicho, ¿no? La web, el comercio electrónico, ¿no? Que Sí. pueden ser Pero bueno, otras vías, sí. básicamente ferias internacionales, Ujú. contactos, viajes Eso es, comerciales. exacto. Muy bien. Actualmente, bueno, tenemos la situación internacional pues un poco revuelto, ¿no? El panorama mundial, en fin, no sabemos cuál va a ser el siguiente conflicto que va a saltar, ¿no? Sí. Tenemos varios Sí, frentes abiertos sí. ahora, obviamente guerra Rusia-Ucrania, Yo tenemos creo Argelia, que Marta, el comercio paralizado, tenemos conflicto de sí, Gaza en Oriente Medio, en yo fin. creo que Ana, incluso si el conflicto en Oriente Medio se extiende un poco más, nos va a afectar a España, yo creo, más que incluso que la guerra en Ucrania. Sí, Sí, tanto el punto de vista de petróleo, materias primas, como sobre todo, en el caso de ellos, por ejemplo, el tema de transporte marítimo, que va a afectar muchísimo, tanto bueno, de para hecho, exportar como para ya está importar. afectando, ¿no? Ujú. Sí, En el canal de... sí, 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 los fletes, bueno, tú exacto. lo sabrás Sí, muchísimo sí, han mejor, aumentado pero muchísimo han aumentado el muchísimo coste los a fletes través marítimos. de todo el conflicto houthi y al final Sí, el tener que bajar todos los barcos por la Buena Esperanza y también ha cambiado en parte las rotaciones de los barcos y toda la logística, ¿no? Claro, los barcos tardan más tiempo ahora en llegar a Oriente, que decir, Efectivamente. pues más de 20 días, ¿no? sí, 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 sí. ahora mismo. Sí, Y en lugar de claro, Canal de esto Suez, si tienen que pasar Eso el Cabo de es. una sí, sí, Esperanza, sí, son sí, son más de 20 días. más Pero de a veces, 20 Bordear días. a veces África meses, es porque claro, también han muchísimo. cambiado rotaciones, entonces Claro. los barcos no están yendo de migración, tampoco pueden, claro, tocar los mismos puertos, porque obviamente pues puertos de Pireo, Gioia Tauro, puertos de, digamos, Grecia, antes eran puertos que tocaban directamente al pasar por el Canal de Suez. Eso Hoy es. en día, claro, están dejando aquí mucha mercancía en Mediterráneo, digamos, en Valencia, Barcelona principalmente y Algeciras, de cara a no tener que esos barcos hacer una ruta de ida y vuelta para a veces mercados pues que no son de tanto consumo, ¿no? Quiere decir Claro, Sí, que claro. realmente decir, oye, esto redistribuirlo en feeders, en barcos más pequeños, y os lo dejo aquí. Una redistribución de la Os carga, lo dejo ¿no? Lo aquí que conlleva porque, también de efectivamente. distribución, de disponibilidad de barcos, mercantes, ¿no? Que, Sí, decir, sí, que sí. es complicado. Bueno, ha cambiado algo que está muy trabajado, que es estas rotaciones de los barcos y que, claro, al final eso ha cambiado precios y ha cambiado tiempos. Y es verdad que hoy en supply chain pues hay empresas que pues andan con tensiones. sí. Con tensiones porque, claro, al final todo Claro, ese sí, sí, suministro sí. que venía pues está tardando más y claro, aparte que luego al mismo tiempo todos los armadores quieren dejar mucha carga en puertos aquí y eso al final lo que afecta es que hay más congestión. Ahora sí que realmente, así como en el COVID que se hablaba mucho de congestión y había algo, pero los puertos mediterráneos principalmente se habían salvado, ahora sí que los puertos mediterráneos están Han teniendo... tocado. ¿Y qué te iba a decir, están más Ángel? tocados. ¿Y se están potenciando puertos en África por el paso de la Bueno, sí, está mercancía? Tangermet, pero vamos, principalmente... Germe es un hub Sí, impresionante, ¿no? principalmente Que Tánger tienen dos está terminales cogiendo ahí muy muchísima grandes, importancia. efectivamente, y ya es un hub importante dentro del mundo shipping, pero... Y claro, también Tánger se estará viendo afectado, obviamente todos Sí, estas sí, sí, terminales, por el pero Mediterráneo ahora por sí, de porque al final África. es zona franca también y pueden luego trasladar, pero claro, al final siempre es más cómodo y de menor coste, sobre todo para producto que va a entrar dentro de Europa y que va a ser distribuido a través de Europa, pues el moverlo en puertos que ya están, digamos, en la península, ¿no? Sí. Que ya están en Europa. Pero bueno, hablando de un poco de la situación general y dices, pues bueno, al final hemos vivido situaciones muy extrañas, recientemente hemos vivido unas pues ya pues fuera de lo común en paralela con la pandemia y que es algo que nos había tocado porque siempre hay alguna crisis, ¿no? A lo largo de los años, pero ya cosas un poco puntuales. Pero bueno, al final hay picos, valles, pero el mundo va creciendo. Al final, si miramos el mundo Sí, porque 50, al 100 ser un años mundo aquí... globalizado que te afecta todo más, que si antes tenías un mercado más reducido, quizá, bueno, lo que te pasaba cerca es lo que importaba, pero es que ahora ya cualquier país del mundo, desde Cámara tramitamos documentación a la exportación y en más de 150 países ponemos Sí, sellos el sello. y sellamos documentos, con lo cual sabemos que las empresas en Navarra estáis exportando al mundo entero, ¿no? Aunque sabemos que está muy, muy concentrada la exportación, el 80% se vende en la Unión Europea, pero bueno, Sí. ese 20% restante, que ojalá vaya creciendo más, va a otros terceros países que tienen pues realmente pues problemas, ¿no? Hemos mencionado Argelia un poco de paso y realmente es un gran problema. En junio va a ser ya 2 años que no se Sí, puede que no se comerciar puede con exportar a Argelia. Navarra. En España tiene un problema con Argelia muy puntual, aunque la política comercial es competencia europea,
pero no podemos exportar de aquí, No. importar. ¿Qué pasa? Que están cubriendo ese hueco que antes exportabais allí otras empresas europeas, eso va a ser muy difícil recuperar, ¿no? Y Es imposible recuperar. eso es, casi va a ser imposible, ¿no? Entonces, bueno, van Por lo surgiendo menos en nuestro cosas sector, que ¿no? vais sorteando las empresas con muchísima cintura, ¿no? Quiere decir que una guerra en Gaza como está ocurriendo ahora, pues no Y esperábamos. aparte Es que que no hay se un lo esperaba conflicto nadie. Yo, de hecho, a este nivel. estábamos 5 días antes del ataque terrorista de Hamas a Israel, estábamos en Israel y es que no se veía nada. Es decir, Nada. tuve reuniones con el cliente, visitas y nadie se esperaba eso, ¿no? Sí, O sea, sí, bueno, de hecho lo que cambia de estamos, un día para otro, ¿no? se está Sí, exportando sí, por actualmente a supuesto. Israel, ¿eh? Sí, Tenemos empresas, nosotros tramitamos documentos, hay acabamos que de decir, enviar no se ha parado, Sí. pero incluso a Gaza, bueno. la zona de Gaza, comentaba una empresa que había mandado mercancía otro día a Sí, Gaza, ¿no? nosotros Pero acabamos de enviar un contenedor a Israel, o sea que eso es. También hay empresas que, bueno, de alguna forma, antes decías, ¿no? Del conflicto, ahora estamos con el conflicto en Medio Oriente. Nosotros antes en Middle East, como hablábamos, en los inicios era prácticamente, pues bueno, igual el 80% de las ventas que realizaban las empresas a las que se les apoyaba para exportar, y vino la guerra del Golfo Pérsico y bueno, fue Ahora Cuba, y fíjate, en los años 2000, 2001, ¿no? Fíjate dónde muy duro, está, fue un dónde golpe queda. tremendo, ¿no? Pero bueno, también eso al final hizo que las empresas pues se diesen cuenta que había que diversificar más mercados, que también nosotros mismos, que tenemos que ampliar horizontes, tenemos que buscar más mercados, Sí. y en su momento, bueno, pues Que tuvo que las hacer, me cifras imagino que... son tozudas, ¿no? Que os nombraba hace un momento, 80% de lo exportado el año pasado, de los más de 1.000 millones que exportó Navarra el año pasado al exterior, el 80% fue la Unión Europea. Son 27 países, ¿de acuerdo? Pero es Unión Europea, ¿no? Y claro, es más sencillo vender en Burdeos o en Estocolmo. para nosotros que es más fácil vender en Francia el que en CAI. Almería. Claro, es que es así. Estamos Es que a es así. 80 kilómetros de la frontera con Francia. Y a para nivel nosotros es más documental fácil. también es sencillo, que Sí, decir que claro. la venta intracomunitaria, ni siquiera llamamos exportación, ¿no? Hay que hablar Ya. con propiedad, venta intracomunitaria, ¿no? Sí. Sería lo mismo que la adquisición para importación. Pero realmente eso, no acabamos de dar ese gran salto a terceros países, Yo ¿no? creo que también depende bastante en el tamaño de las empresas. Sí, Lamentablemente el tamaño de las empresas en España, la gran mayoría son pymes o pequeña y mediana empresa, ¿no? Y un yo creo que influye 6% de las mucho, empresas sí, exportan influye solo en España. muchísimo influye el tamaño de la empresa a la hora de tener una presencia más global en muchos países, ¿no? Sí, pero bueno, se hacen esfuerzos y Sí. son muy meritorios, ¿no? No sé cómo sois de optimistas o pesimistas, ¿no? Respecto a la próxima situación actual y de cómo, por dónde puede llevar el comercio internacional. No sé cómo lo veis. ¿Optimistas, pesimistas? ¿Por dónde Bueno, tendríamos yo creo vamos a que ser optimistas? hay que ser optimista, ¿no? Pero de verdad que la situación te obliga a ser pesimista, ¿no? Tanto la guerra en Ucrania como los problemas en Middle East están haciendo pues, problemas de inflación, problemas de costes energéticos, transporte, etcétera, ¿no? Pero bueno, luego hay que ser pues, un poco positivo, ¿no? Nosotros estamos explorando mercados nuevos y bueno, hay que seguir insistiendo, ¿no? Pero bueno, la situación la verdad es que no... Compleja. Es compleja. Sí, nosotros en ese Compleja, aspecto- incertidumbre, son palabras que ya las tenemos en el vocabulario habitual, ¿no? La incertidumbre, el qué será, y ahora qué, ¿no? O sea, estamos esperando Sí. que va a ser lo siguiente, ¿no? Sí, pero bueno, En yo fin. creo que tenemos que ser siempre Optimista, optimistas, eso siempre es. optimistas, porque al final, como he dicho antes, estos son picos y valles, pero el mundo siempre va creciendo. Y al final hay que pensar que, o queremos pensar, ¿no? Nosotros estamos continuamente invirtiendo y arriesgando, Eso ¿no? es. Dentro de la empresa, aunque tenemos un crecimiento, intentamos tener un crecimiento muy moderado y seguro, pero estamos continuamente invirtiendo y arriesgando. Y al final tienes que ser, y tenemos que ser, y creo además que es que hay que ser optimista, porque Por supuesto al que final sí. dices, bueno, la tendencia del mundo es que en los últimos 100 años pues ha estado creciendo siempre con picos y valles, pero ha estado creciendo, ¿no? Estamos escalando una montaña. Pues al final hay que decir que hay momentos en los que vas a parar, vas a volver a bajar de repente a un valle, vas a volver a subir, pero es una montaña continuada que, vamos, tenemos que pensar que esa montaña no de repente se va a acabar y va a caer de golpe, ¿no? O sea, Que sube el Everest siempre, claro que sí. esperemos, pero que No vamos, hay siempre duda. hay que pensar en eso. Eso es. Ha nombrado Nacho una palabra también mágica o conflictiva, la inflación, ¿no? Efectivamente, los precios suben para vender, para comprar, los fletes no contamos, en energía ni te cuento, en fin, todo está subiendo, ¿no? Por eso las cifras que daba yo antes, ¿no? Más de 10.000 millones de exportación de Navarra del año pasado, que es su segunda mejor cifra histórica, ¿no? Desde que hay registros de comercio internacional.
está un poco hinchada, ¿no? Por efectivamente, los precios han subido y no han ido en correspondencia el volumen de mercancías, ¿no? Las toneladas no han crecido a la vez, ¿no? Este año, en cambio, enero y febrero, sí que hemos visto, vamos a dar el toque optimista y como debe de ser, enero y febrero sí que hemos visto que está subiendo la exportación y están subiendo las toneladas, con lo cual, bueno, es una buena noticia que me gustaría transmitirla porque realmente, bueno, vamos a ver que efectivamente hoy el esfuerzo exportador sigue ahí. También suben las importaciones, que es un dato tenerlo en cuenta. Navarra siempre ha tenido superávit comercial, casi el doble de exportación que la importación, es las cifras que había, y estamos ya en unos 7.000 millones de importaciones el año pasado, con lo cual estamos casi en 4.500, en 5.000, y de repente hemos dado un salto importante. Sí. La importación no hay que hacerla porque hay que comprar maquinarias fuera, materias primas que no disponemos, piezas para subcontratar o incorporar otros procesos, con lo cual, bueno, vemos que las cifras van creciendo también, ¿no? Lo mismo que implantaciones de empresas de Navarra fuera, ¿no? Tenemos más de 150 empresas implantadas en 450 ubicaciones, con lo cual, bueno, vemos que también la empresa navarra se multilocaliza, ¿no? Sí. Eso también es otra tendencia, que no sé si en vuestro caso, hemos visto el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? En vuestro caso, no sé si, Nacho, tenéis alguna... vosotros, en vuestro caso está aquí Bueno, nosotros particularmente tampoco es un tema que busques crecer en otros países, pero surgen oportunidades y también sí que es cierto que hay países y países, ¿no? Hay países que son más proteccionistas de su mercado y es que directamente es muy difícil que trabajes con una empresa americana, quiero decir, continuadamente y con unos volúmenes importantes si no tienes presencia, porque bueno, ellos al final pues siempre van a primar lo americano a lo americano, ¿no? Sí, incluso esto pasa en Francia y pasa que en tienes otros límites, países, ¿no? Para invertir en un país, no puedes invertir más de un 50%, es que tiene un socio local, hacer una joint venture, o sea, que no te permiten a veces tampoco, propias normas proteccionistas, tanto la implantación, la inversión como incluso la exportación también, ¿no? Que vamos viendo también nuevas normas, ¿no? Que es otro tema también que podríamos tocar, ¿no? Temas proteccionistas, pues hay Brasil muchos, siempre ha sido... más. Eso es, pues cada en vez Egipto, el ACI, vamos viendo Marruecos siempre... mismo. Marruecos también. Marruecos mismo. Eso es, a pesar de los tratados de libre comercio, como os mencioné antes, el de Nueva Zelanda, los últimos que está firmando, se está negociando también con la India y otros países, pero eso facilita, ¿no? El comercio internacional, pero a veces también salen trabas o barreras no arancelarias, ¿no? Que se llaman barreras aduaneras que impone un país para proteger su comercio nacional. Certificaciones en origen, inspecciones en origen. Exacto. Marruecos, por ejemplo, trabajamos con Euruno, ¿no? Es decir, hay cooperación entre la Unión Europea y Marruecos, pero hay muchísimos productos que ya tienes que hacer una inspección en origen, certificaciones, un COC, antes de exportar la mercancía. Es Marruecos, ¿no? O sea, que no había pasado nunca. Que son barreras no arancelarias que se llaman y que efectivamente ponen trabas al comercio internacional. Porque hay países que lo hacen. Por ejemplo, nosotros trabajamos fuerte con Costa de Marfil y hay que hacer un COC previo, pero por ejemplo trabajamos con Senegal y no hace falta. O sea, también depende del país, pero sí es verdad que la tendencia es un poco proteccionista y de barreras un poco que no sean arancelarias. En general, internacionalmente parece que está con una cierta ralentización. ¿Qué mercados vais a abordar próximamente o cuáles os parece que son mercados interesantes? Pues nosotros, a raíz de los mercados que estamos trabajando ya desde hace años en África Central, digamos, Costa Marfil, Senegal, Camerún, nos han surgido ahora oportunidades que vamos a abordar en Conakry, en Ghana y Nigeria, ¿no? Luego hemos cerrado la semana pasada un acuerdo con una empresa que tienen agentes comerciales en Túnez y Libia, sobre todo básicamente Túnez, porque Libia está muerto prácticamente. Y luego otro país que es interesante dentro de Europa, que está desarrollando mucho construcción y para nuestro sector es fantástico, de materiales de construcción, es Albania. Todo lo que es la Riviera Albanesa está creciendo muchísimo, tanto en hotel como en... Los países balcánicos, ¿no? En general, yo creo que hay cierto crecimiento. Para nosotros siempre ha sido complicado, ¿no? Los países balcánicos. Sí. Me refiero a Croacia, Serbia, Eslovenia, etc. Montenegro. Pero Albania va a haber unas oportunidades muy interesantes ya de desarrollo de... Mucho en turismo, ¿no? Está oyendo mucho turismo. Albania como turismo, ahora, ¿no? Como un destino turístico. Ahora. Un destino turístico muy importante, pero sobre todo lo que trae consigo, ¿no? Todo el tema de desarrollo de hoteles, de infraestructura y de construcción, ¿no? Para nosotros, está claro. Materiales de construcciones y EPIs es fantástico, ¿no? O sea, yo diría nosotros algunos países de África y Albania quizás norte, Túnez, y luego seguir desarrollando pues los mercados que tenemos ahora, ¿no? Pero como nuevos objetivos, básicamente países en África. Muy bien. Pues Ángel, ¿tenéis nuevos destinos los que estáis nosotros mandando? Ninguno y todos en concreto. O sea, hay decir, al final nosotros seguimos a nuestros clientes y presencia tenemos en todo el mundo. Hay momentos, y estos son
son cosas que, bueno, al final el tirón lo llevan países en cada momento, ¿no? Es decir, pues ha habido momentos en el que el tirón estaba en Middle East, como hablábamos, luego África, al final Asia, en los inicios de Asia, luego pasamos pues a la ruptura de la Unión Soviética que entonces pues países del este pues hubo un boom tremendo y bueno, ahora principalmente sí que estamos en la época, ¿no? de Estados Unidos y de China, ¿no? Las dos grandes que sí que es verdad que engloban un gran volumen y para nosotros pues sí que es cierto que en cifras pues son más, también por tamaño de economía son más cuantificables, ¿no? Pero en líneas generales pues en todos los países lo que sí que es importante, por lo que hablábamos antes, ¿no? Esto tiene que ser algo que lo tienes abierto, que uno no se puede dormir en un mercado, yo lo que voy viendo desde fuera, ¿no? Que al final, estas empresas que al final se están todo el día moviendo, que buscan nuevos mercados, que en un momento determinado te cae un mercado y ya lo tienes cubierto con otro, porque, bueno, pues lo de Rusia, por ejemplo, pues no nos imaginábamos, pero ha sido un mercado que además ha desaparecido para todos, así como las prácticamente sanciones en la Unión Europea, obviamente. Quitando China y 3 países o 4 3 zonas que están trabajando con el mercado chino, los demás estamos todos fuera del mercado chino, porque bueno, Argelia pues es un tema puntual, digamos que nos afecta más a nosotros, pero sí que pueden darse situaciones al final geoestratégicas que en un momento determinado pues hagan a la gente moverse y eso siempre es algo que hay que tener en cuenta. Sí, ayer en esta misma sala, a estas horas, estábamos con una jornada sobre optimizar, ¿no? Las compras en Asia, ¿no? Realmente, bueno, es una realidad, ¿no? Asia es la fábrica del mundo, más de medio mundo vive allí, de 8.000 millones que hay en el mundo, 4.700 son asiáticos y realmente crecen a ritmo pues vertiginoso, ¿no? La propia China, bueno, pues tiene ya una calidad en la producción muy buena, muy alta, efectivamente. Antes parecía que era el precio, ahora no, ahora también es la calidad, ¿no? Es la propia China la que está casi subcontratando en otros países como Malasia o Vietnam o Bangladesh, ¿no? Con lo cual, eso es, todos los países van creciendo, van mejorando y van haciendo su comercio internacional a su medida, ¿no? Todo el mundo crece y mejora, ¿no? Con lo cual, tenemos que tener en cuenta a todos, ¿no? Asia, pues, un crecimiento bastante importante y los mayores países, los más poblados, están allí, ¿no? La India India China, ha superado ¿no? ya a China. Exacto, y la India también dicen, bueno, que va a ser uno de los grandes mercados del futuro, ¿no? Casi desplazando un poco a China, con permiso de China, pero será complicado. Pero la India, exacto, la India es un país el que tener también en la órbita, ¿no? Sí, es súper curioso. Fíjate, nosotros ahora hemos estado recientemente en 2 ferias, ¿vale? Una feria en Alemania, bueno, había muchísima presencia india, pero una feria en Madrid de EPIs y venían a ofrecer producto sin stand, pero visitando empresas indias. O sea, que se están moviendo muchísimo. Sí, ¿no? sí. A nivel comercial, pues hay que tenerlos en cuenta. Además, un poco lo que has dicho, ¿no? Que antes también igual que China se está especializando en producto, está mejorando igual la calidad de producto, también igual se da cuenta que dicen que está bajando la población, ¿no? Que al final va a llegar un momento en el cual el coste hora ya no va a ser el mismo que en otros sitios y es posible que igual países como India, que el factor población está siendo clave, pues que el nivel de vida, ¿no? Que también sube. Eso es, que pasa a ser los salarios, tal, más productivo. Súper tecnológicos, ¿no? Quiero decir que nada, el hay más físico millonarios casi en China que población en España. Exacto, sí. O sea, o el propio Oceanía, fíjate, en Oceanía son 45 millones de habitantes, más que España lo mismo, ¿no? Quiero decir, toda Oceanía, ¿no? Es decir, que hay que compensar un poco y saber, ¿no? Cuánto mercado tengo, ¿no? Australia pues está muy lejos, pero tampoco es un mercado grande en cuanto a población, ¿no? Y sobre todo que está muy concentrado. Exacto. En 2 o 3 ciudades. Eso es. Eso lo veremos, como decíamos, el día 15 de mayo, que tenemos aquí una jornada, como otras tantas que tenemos previstas este mes de mayo y junio. Y eso es. ¿Alguna cosa más que nos quede en el tintero? ¿Algún tema que quiera abordar? El comercio internacional era nuestro núcleo hoy y ya hemos tocado muchos temas, energías, suministros. Va a haber cambios y van a pasar cosas y hay que estar preparados, ¿verdad? Van a cambiar. Ese es el mensaje. Y de repente una guerra en un sitio y los barcos vendrán por otro lado y los fletes van a subir. Eso es. Pero bueno, nosotros quiero decir, el momento de mayor pico de demanda que se ha tenido es cuando los fletes estaban en unos costes desorbitados. Hace unos años. Entonces quiero decir que ya pues tampoco hay que entender mucho, ¿no? Eso el mundo poco a poco va para arriba. Eso es, estamos preparados para todo y vacunados. Eso es. Perfecto.
Pues muchísimas gracias a los dos, Gracias a ti, Itziar vosotros, Gimex gracias a ti. y Nacho Campos de Meplasjar. Encantados de haber estado con vosotros y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.